Ay, déjeme hablar. Cuando van a calcular el límite de una sucesión en un punto es muy similar como si estuvieran haciendo una sucesión. ¿Listos? Por ejemplo, para calcular el límite se sustituye en la sucesión el valor donde tiende X. Es decir, por ejemplo, aquí, en este caso, Duván y Paula, acá ya no está infinito, sino n es un número, ¿sí? Es decir, cuando n tiende a 3, ¿listos? En este caso, como n es un número, entonces ya podemos reemplazar. Ese es el número por el cual vamos a reemplazar, ¿listos? Por ejemplo, en este caso, el límite cuando n tiende a 2. Entonces, en este caso, lo que se hace es, donde está, cojo mi sucesión, donde está X, donde está n pongo 2, y pues ya saben, operante 2 por 2 me da 10 y más 2 me da 12. Entonces, cuando es el límite de un número fijo, se hace muy similar como cuando nosotros estamos, como lo hacemos con las sucesiones para encontrar el valor de la posición. ¿Listos? ¿Claro eso, Paula y Duván? Sí, señora. Igual. Espérame un segundo. En este, igualmente, como acá el límite tiende a 4, es decir, que voy a reemplazar en la sucesión 4, entonces voy a multiplicar 3. Donde está n pongo 4 y primero desarrollo la potencia. Entonces 4 elevado a la 2 me da 16 y lo multiplico por 3 que me da 48. Y otro tipo de sucesión, que eso se ve muy hay veces, en este tipo de sucesión donde no hay n, y siempre va a ser, no importa cualquier posición, siempre va a ser en el mismo número, que siempre va a ser 10. No importa si n tiende a 7, siempre va a ser 10 porque no tiene n y por lo tanto siempre va a ser el mismo número, entonces se deja el mismo valor de la sucesión, en este caso que es 10. ¿Claro ese ahí, chicos? Señora. ¿Listos? Entonces tomen pantallazo, chicos. Ya, profe. ¿Listos? Entonces, también hay ese tipo de sucesiones, también puedes ir al cuadrado, no importa, pero digamos si hay n, si está n, entonces donde, como en este caso n tiende a 5, entonces donde está n pongo 5 y pues desarrollamos. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, decimos que pues donde está n al cuadrado, pues puse 5 y donde está 2 por n, pues puse 5 también donde está n. Y primero de siempre desarrollo la potencia, es lo primero que siempre se hace. ¿Listo? Entonces 5 a la 2 me da 25 y aquí ya en este caso yo ya puedo operar. Que 3 por 25 me da 75 y 2 por 5 me da 10. Y pues menos 7 como no tiene x, entonces queda igual. Entonces cuando yo hago mi operación, eso me va a dar igual a 78. Entonces, en este caso, el límite de la sucesión cuando n tiende a 5 va a ser igual a 78. Si se dan cuenta, es muy similar como cuando encontramos los valores de la posición. ¿Listos? ¿Claro, niños? Chicos. Sí, profe. Profe, tómate pantallazo. Sí, señora. Ya. Bueno, entonces, ahora sí cuando vamos a calcular los límites por factorización. Pero aquí voy a primero hacer una aclaración y voy a hacerlo igualmente como lo hice con sus compañeros. Por ejemplo, también como hemos visto hay sucesiones, como lo vimos en el caso de, cuando puse los ejemplos de los productos, también tenemos sucesiones que son racionales. Por ejemplo, puedo haber estas. Ay, espérame. No es, bueno, mejor lo escribo con el mouse del computador, que así me implico con el mouse. Entonces, por ejemplo, pueden haber sucesiones como estas. Voy a ponerlo al cuadrado. Ay, al 2. Sobre. No. Eso va a ser X. Cuando el límite de la sucesión tiende a, cuando n tiende a 2, ¿cuánto me da el límite cuando lo reemplazo? Chicos, Paula y Duan. Y Daisy también, que no estuvo la clase pasada. Señora. ¿Cuánto me da el límite de esa sucesión?
Ay, espérame. Volví y le puse X. Ay, Dios mío. ¿Dónde está X? Es N. Ah, bueno, pues la X la cambiaría por el 2, ¿no? Sí. Ay, pero yo no sé para qué sea todo loco. ¿Listo? ¿Dónde está N? Pongo Pues bueno, ahí sería N, se cambia por 2. ajá, ¿cuánto me daría ese límite? No, ¿Cuánto? ¿Cuánto daría en el numerador? ¿Cuánto en el numerador? Si es 2 elevado a la 2 me da 4 más 2, ¿cuánto me da? 6. Me da 6. Y abajo, 2 menos 2, pues ¿cuánto me da 2 menos 2? ¿Cuánto da menos 2? pero 0, ¿cierto? En este caso, ¿es posible hacer esa división, niños? ¿Es posible hacer esa división? No. ¿Cierto? no. Entonces, cuando nosotros hablamos de sucesión de límites por factorización, son cuando en estos límites, cuando n tiende a un número que en su denominador puede ser en el denominador de 0, así como en el caso del cociente, que arriba de 0 y abajo de un número, o que en los dos den 0. ¿Listos? En estos casos siempre se factoriza el límite, pero primero vamos a ver los casos de factorización, los que comúnmente se utilizan. ¿Listos? Porque si yo empiezo de una con eso, de pronto no van a entender. ¿Listos? Pero siempre que cuando nosotros vamos a calcular un límite y en alguno en el numerador o en el denominador me dé 0, toca factorizarlo. ¿Listos? Si se dan cuenta, en las anteriores no hay necesidad de factorizar porque siempre voy a tener un resultado. Solo pasa cuando son este tipo de sucesiones, cuando son racionales. ¿Listos? ¿Claro eso está ahí, niños? Sí, profe. Listos. Entonces, bueno, espérame que solo... Ay, listos. Entonces, casos de factorización, nosotros ya vieron factor común. Entonces, en este caso sabemos que lo que hay en común en todos los términos que tengo ahí, pues es el 5. Y además podemos darnos cuenta que todos son múltiplos de 5, ¿cierto? Todos los coeficientes. Y tienen en común A, ¿cierto? Esto es lo que tienen en común. Entonces, saco el factor, o sea, sé que es el factor es 5A, porque todos tienen 5, todos son múltiplos de 5 y pues todos tienen A. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, me da que 5A. ¿Cómo entonces yo cómo hago para saber cuáles son los que van aquí adentro? Pues, ¿qué es lo que les hace falta a 5 para ser igual a 5A cuadrado? Pues A. ¿Por qué? Porque 5A por 5A, pues me da 5 al cuadrado A. 5A, 5 ¿qué? 5A cuadrado. Igual lo hago con B, con el segundo término. Entonces, como es 10, entonces 5 por 2 me da 10. Y como este tiene A, pues no hay problema, pero este no tiene B, entonces por lo tanto va a ir 5B. Porque yo cuando haga la multiplicación de 5 por A por menos 2B, entonces me va a dar 10A. ¿Listo? Y igualmente con el otro. Entonces 5 por 3 me da 15. Como este tiene A y este tiene C, entonces 5 por 15, 5 por 3 me da 15 y me da A por C. Son los factores comunes. ¿Claros hasta ahí, chicos? Niños, ¿dudas con eso? Paula, Luisa, Daisy, ay, Paula, Luisa, Paula y Duan y Sí, profe, yo Daisy, ay, entendí. ¿listos? Entonces, eso yo sé que lo vieron en octavo, sino que primero les hago el repaso. Este otro ejemplo igualmente. Yo sé que todos los números que yo tengo aquí son múltiplos de 6. Entonces, yo sé que 6 va a ser el que va en el factor. Y pues como todos tienen AB, pues va a ser también 6AB. ¿Listos? Entonces cuando yo haga la multiplicación va a ser, entonces ¿qué le hace falta a 6AB para ser igual a 12AB a la 3? Pues voy a multiplicar 2 por 6 me da 12 y A por AB multiplica por AB cuadrado más B por B cuadrado, entonces me da 3AB cuadrado. Igual con el otro, entonces como este es múltiplo de 6, entonces 6 por 3 me da 18
y pues pongo AB, nomás solito porque yo cuando haga la multiplicación de estos números, pues ya sabemos que se van a sumar los exponentes y por lo tanto me va a dar 18 AB cuadrado B a la 2. Y igualmente con el otro, o sea, yo sé que 6 por 4 me da 24 y pongo a la 3B a la 3 porque si cuando yo haga la multiplicación con este me va a dar igual a este. ¿Listos? Otro caso de factorización que comúnmente se utiliza para desarrollar límites es el trinomio cuadrado perfecto que nosotros ya lo vimos, ¿cierto? ¿Cuál es? Chicos, yo los expliqué cuando hicimos la función inversa. ¿Cuál es? Ese no es en el que había un número con x cuadrado, después otro número solo con x y otro que era solo el número. Algo así, sí. Sí, pero digamos hay que tener en cuenta que hay varios trinomios. Bueno, hay otros se me pueden confundir, entonces ahorita vamos para eso. Entonces el trinomio cuadrado perfecto, yo sé que digamos para saber si es verdad o no es correspondiente al trinomio cuadrado perfecto, pues a este le saco raíz, yo sé que va a ser x. Y a este yo le saco raíz, que va a ser 4, ¿cierto? Es solo para comprobar. Y yo sé que el número del medio tiene que ser igual a la multiplicación de 2 por x por 4. Si esa condición me da, pues en este caso es 2 por x me da 2x por 4 me da 8x. Entonces, por lo tanto, si es un trinomio cuadrado perfecto porque me dio el número del medio. Si no me da el número del medio, entonces no es trinomio cuadrado perfecto. ¿Listos? ¿Eso es claro para todos, chicos? Niños. ¿Dudas con eso, con lo que acabé de hacer? Chicos, ¿ninguna? Ay. Entonces, No. por lo tanto... Pues ya lo vimos, ¿no? Sí, eso ya lo vimos, sino que para que supieran, para factorizarlo. Entonces, yo sé que eso va a ser igual a... Pues va a ser la multiplicación de x por x más 4 por x más 4, que eso va a ser x más 4 al cuadrado. ¿Listos? Entonces, ese va a ser el trinomio cuadrado perfecto. También, en este caso, también es un trinomio cuadrado perfecto. O sea, yo ya sé que yo le saco raíz acá, yo sé que esto es x. Raíz a 9 va a ser igual 3. Entonces, por lo tanto, el número del medio tiene que ser igual a la multiplicación de 2 por x por 3, que eso va a dar igual a 6x. Entonces, por lo tanto, eso va a ser igual a la multiplicación de 6 de x más 3 por x más 3, por lo tanto va a ser x al cuadrado, x más 3 al cuadrado. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Entonces, yo creo que no hay tanto problema con eso. ¿Listos? ¿Claros hasta acá, niños? Chicos. Sí, profe. Y tomen apuntes, pantallazo, no sé, ¿listos? ¿Recuerdan la diferencia de cuadrados? No. ¿No? Entonces, cuando hablamos de cuadrados, pues es x elevado al cuadrado con un número elevado al cuadrado, ¿cierto? Porque los dos están al cuadrado. Diferencia quiere decir una resta. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, digamos, este yo sé que está al cuadrado, ese va a ser el cuadrado de 3, ¿cierto? Porque 3 por 3 me da 9. Entonces, yo sé que esos dos son cuadrados y por lo tanto, para factorizarlo, eso va a ser igual a x más 9 positivo más x más 9 negativo. ¿Saben por qué da así, chicos? ¿Alguna duda, alguna sugerencia porque creen que va uno positivo y otro negativo? Niños. Porque al poner el número, profe, porque al poner el número ya sea positivo o negativo al cuadrado siempre va a dar un número positivo. Entonces, No. si solo se sabe el resultado, pues no se va a saber si es positivo o negativo. No. Profe, ¿Por qué? profe. Cuéntame, chica. Creo que es porque se multiplica el signo, entonces el primer signo da menos por menos, ¿sí? No, más por menos da menos, ¿sí? De la siguiente operación, ¿sí me hago entender?
Listos. Voy Algo a así se hacerlo nos había de manera explicado. rápida. Voy a hacerlo de manera rápida. Voy a hacerlo por color. ¿Listo? Entonces, X por X me da... Ay, espérenme que no sé si es porque tengo el mouse también ahí. X al cuadrado. Cuando yo vaya a multiplicar X por 9, menos X por menos 9, entonces eso me da menos 9X. Cuando yo vaya a multiplicar, ahora lo voy a hacer con el otro número. 9X por X me da más 9X. Y cuando vayamos, ay, si se dieron cuenta lo que hice ahí es 3. Espérenme un segundo porque no sé si estaba pensando ¿en qué? Estaba pensando en el cuadrado. Es 3. Ay, Dios mío. Estaba pensando cuando lo estaba haciendo en 9. ¿Listo? Entonces, Entonces, yo cuando vaya a multiplicar 3 por 3, pues me va a dar 9. ¿Listos? Entonces, cuando multiplique 3 por 3 me da 9. Y si se dan cuenta, yo tengo valores que en este caso, acá tengo un 9X positivo y un 9X negativo. ¿Qué pasa cuando tengo eso, niños? ¿Qué pasa cuando tengo eso? ¿Alguno sabe? ¿Qué pasa cuando yo vaya a sumar esos dos números, esos dos términos? Duan, ¿sabe qué pasa? No sé, pues como que se eliminan, se cancelan, algo así. Sí, se cancelan. ¿Por qué? Porque uno es positivo y el otro es negativo, pero tienen el mismo valor. Entonces, cuando uno suma un número positivo, que es el mismo número, con un número negativo, que es el mismo número, por lo tanto, se me va a cancelar y esto me va a dar exactamente igual a x al cuadrado más 9. ¿Listo? Bueno, en este caso debe ser negativo. Ahí se me pasó que este es negativo. Ay, Dios mío, que estaba pensando cuando esto. ¿Listos? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando vaya a multiplicar positivo con negativo me da negativo, me dan exactamente los mismos valores de los anteriores. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, siempre que hay una diferencia y ambos están al cuadrado, pues le saco raíces a los dos números, bueno, en este caso a las dos expresiones, y pongo dos paréntesis, uno positivo y el otro negativo para que me pueda dar la diferencia. ¿Listos? ¿Claro, niños? Niños. ¿Claro el ejemplo? Siempre que hablemos de diferencia de Más cuadrado, o menos. Yo no entendí la verdad, profe. ahorita tengo ahí otro ejemplo, no hay problema. ¿Listos? Vuelvo a hacerlo con x al cuadrado Bueno. menos y al cuadrado. Si se dan cuenta, todos los dos están al cuadrado y tienen una resta, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues, su resultado va a ser x más y por x menos y. Los dos tienen que ser, le saco raíz a ambos, ¿no? Saco raíz a x al cuadrado, pues me da x. Cuando saque raíz de y al cuadrado, me va a dar y. Y por lo tanto ya tengo los dos raíces y lo hago en un factor y el uno tiene que ser positivo y el otro negativo para que cuando yo haga las sumas, las multiplicaciones correspondientes, digamos, lo hice ahí paso a paso para que se den cuenta. Me den exactamente la diferencia de acá arriba que tuvimos exactamente. ¿Listo? Si se dan cuenta, factorizar es poner en términos en dos factores más pequeñitos para poder operar. ¿Listos? ¿Claro, niños? Niños. ¿Claro eso? Señora. Te esperan. De pronto con números es más claro, profe. Ahorita les voy a hacer otro con números para que quede más clarito. ¿Listos? Pues digamos, siempre que hablamos de diferencia de cuadrados, tiene que haber una letra y un número. ¿Listos? Elevado al cuadrado. Entonces voy a cancelar y vuelven a iniciar. ¿Listos?